Listo. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces con los contenidos que nos compete la unidad número 1 y complementando lo que habíamos trabajado en cuanto a la historia de la estadística y cómo apareció la bioestadística. Vamos a pasar entonces ya a algunos conceptos más. Primero que nada, yo aquí les he planteado algunos conceptos más en cuanto a estadística como tal. Estos son algunos conceptos que nos muestran algunos autores. La mayoría, sí, todos, por no decirlo así, hablan de que debo recoger datos, de que debo organizar las tablas, representarlos gráficamente, analizarlos y concluir. En la segunda, con Murria Spiegel, habla de recoger, organizar, resumir y analizar datos. Al final se generan conclusiones, ¿no? Y también acá habla de lo que es el cálculo en base a una muestra. Acuérdense que les decía que esta muestra debe ser representativa para poder trabajar. Estos son conceptos generales que yo tranquilamente podríamos trabajarlo dentro de las preguntas que se vienen al examen, ¿no? A nivel general. Ahora, estadística como tal, entonces, en compendio de todo lo que ustedes trabajaron, porque algunos llegaron al mismo concepto, y lo que estamos mostrándoles ahora con estos conceptos, vamos a dejar la estadística de esta manera. Vamos a generar 5 datos, por decirlo así, o 5 procesos. Primero, la recolección de los datos. Ya les voy a indicar acá paso a paso a qué se refiere cada uno de ellos, pero vamos, recolectar datos, vamos a organizarlos, ¿sí? En las tablas, vamos a presentarlos mediante gráficos y también tablas, vamos a analizar los resultados, a interpretar los datos para al final tomar decisiones o dar conclusiones de manera efectiva en base a lo que nosotros hemos investigado, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Por qué es importante estudiar estadística? Estadística se trabaja en cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, las votaciones que recién tuvimos de representante estudiantil, ¿sí? A ver, van a ver porcentajes, cuánto llevó la lista A, cuánto llevó la lista B, cuánto llevó la lista C. Y si generamos esto en un diagrama de sectores sobre el 100%, obtenemos los porcentajes, o si lo hacemos en un diagrama de barras, pues tendremos altitud en diferentes gráficos, ¿no? Todo se puede graficar. El hecho todo se trabaja con estadística, perdón. El hecho de querer yo representar los resultados, suponiendo que yo quiero presentar los resultados de las materias aprobadas de ciertos estudiantes en tal ciclo, o quiero representar ahora que están vacunando a los niños en las escuelitas con esta promoción que se están haciendo de las vacunas, cuántos se vacunaron, cuántos no se vacunaron, cuántos fueron niños, cuántos fueron niñas, cuántos tipos de vacunas se otorgaron, de qué tipo de vacunas. Entonces yo puedo al final identificar que se han trabajado con 10,000 estudiantes, 10,000 niños, ¿sí? De las escuelitas, el 20% con sarampión, el 10% y empezamos a analizar, ¿sí? Todo es analizable y todo lo tenemos nosotros de alguna manera que representar, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de la estadística que también ya habían sacado ustedes en los diagramas, hablábamos de dos tipos grandes, por decirlo así, lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. En conceptos generales se dice que la estadística descriptiva yo concluyo en base a una muestra y la estadística inferencial, en cambio, yo concluyo para una población en términos generales. En paso a paso vamos a ver que en estadística descriptiva hacemos esto: recolección de datos, análisis de datos, representaciones gráficas de resultados. La recolección de datos, bueno, la estadística descriptiva es la más, por decirlo así, la más básica, en donde yo solamente presento los resultados, analizo y voy a unas conclusiones. Hasta ahí quedo, como lo dice aquí. Y vamos a ir paso a paso. ¿Qué tenemos? La recolección de datos. La recolección de datos, insisto, depende mucho de hacia dónde yo quiero tomar la investigación. Si yo quiero hablar de los niños que ahora se están vacunando, que es lo que están ahorita vacunándolos a los niños en las escuelitas, yo quiero investigar quiénes se vacunaron, quiénes no se vacunaron, entonces yo voy a recolectar ciertos datos. Las personas que están vacunando van llevando un registro, ¿no es cierto?, de qué niños se vacunaron, cuántas vacunas hicieron, cuántas vacunas no hicieron, cuántos niños son mujeres. Entonces yo ahí identifico
¿Dónde voy a recolectar esta información? Podemos hacerlo mediante cuestionarios o entrevistas. Ahora, cuando ustedes arman los cuestionarios o ustedes levantan estas entrevistas, debemos tener claro las preguntas que yo voy a hacer. Si yo voy a hacer la parte de los niños que se están vacunando y yo pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? No es relevante para lo que yo quiero investigar. Entonces, las preguntas que yo pongo aquí, las variables que yo voy a colocar aquí, debo analizarla muy bien. Entonces, puedo sacar de cuestionarios, de entrevistas, de encuestas, de test, de informes, ¿sí? Puedo sacar de una base de datos, puedo sacar de, si quiero, el listado de estudiantes y ver la edad que tiene cada uno, o les pregunto a ustedes, o voy directamente a secretaría, reviso las edades, ¿no? Esa es la recolección de datos, de dónde yo voy a obtener la información con la cual voy a investigar. Ahora, el análisis de datos, pues no es otra cosa más. Esos datos que ya los recolecté, ahora sí voy a organizar, ¿sí? Voy a revisar, mira quién dice, habla de la indagación, estudio, procedencia, interés, ingresos, producción, dependiendo de lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, esos datos que yo tenía ahora los voy a tabular, ¿sí? Es decir, voy a contarlos. Esto ya se llama frecuencia, ¿sí? Voy a anotarlos. ¿Cuántos niños se vacunaron con sarampión? ¿Cuántos niños se vacunaron contra la poliomielitis? ¿Cuántos niños? Y empezamos, ¿sí? A tabular. Perdón. Y eso lo representamos en tablas. Analizamos estos datos. Luego, ya que tenemos esta información, siempre dicen una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, todo lo que se trabaja con representaciones gráficas me va a dar una idea más clara, a diferencia de tener una tabla, ¿sí? Entonces, yo ahí puedo representarla de diferente manera, diagramas de barras, diagramas de sectores, polígonos de frecuencia, histogramas, una variedad de diagramas que podemos nosotros trabajarlo, en donde yo represento estos datos que recolecté para dar los resultados de manera más agradable y sobre todo es que sean más visibles, ¿no? Hasta aquí estaríamos hablando de estadística descriptiva y siempre esto que voy a trabajar yo debo concluir. Debo generar porcentajes. Al final debo hacer un análisis cualitativo y cuantitativo. Se han colocado 10.000 vacunas. De las 10.000 vacunas, el 20% corresponden al sarampión, el 30% y analizamos. Damos unas conclusiones de lo que hemos visto. Hasta ahí queda la estadística descriptiva. Ahora, la estadística inferencial va un poquito más allá. En la estadística inferencial, generalmente, se la trabaja también para lo que son investigación científica o para hacer ciertos análisis ya un poquito más detallados. Por ejemplo, en estadística inferencial yo hablo de el paso número 1, perdón, formulación de hipótesis, luego elaboración de un plan de investigación, recolección de datos, análisis de datos, aceptación o rechazo de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones. ¿Qué significa cada uno de estos? La inferencial, como les decía, no solamente es presentación, sino también vamos a representar los resultados en base a una muestra que les decía para trabajar a una población. Descriptiva, generalmente estamos haciendo un análisis de una muestra. Y la inferencial, en base a una muestra representativa, yo concluyo a una población. Ya vamos a hacer esos ejemplos. O creo que si los trabajamos también, no, vamos a hacer esos ejemplos. Bueno, los pasos que tiene esta estadística inferencial. Primero, hipótesis. Yo siempre voy a plantearme una situación y la voy a hacer de forma afirmativa o negativa. Yo digo que el 50% de los niños de las escuelas de la ciudad de Loja se vacunaron en cualquiera de las vacunas que están ahora generando, ¿sí? El 50%. Eso es lo que yo lo formulo de manera hipotética. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo vemos si es que esto es cierto? Vamos a generar también un plan de investigación. Este plan de investigación me tiene que ir enfocado a delimitar este problema. Listo. Me dice que el 50% de los niños vacunados de la ciudad de Loja
se vacunaron un 50%, ¿no? Entonces, yo delimito hacia dónde voy. Entonces, voy a hacer esta investigación solamente a los niños de Loja. No voy a hacer a los de Catamayo o a las de Saraguro, porque yo estoy hablando solamente de la ciudad de Loja, ¿sí? Entonces, voy a delimitar para poder hacer una búsqueda de información más específica. Siempre hay que generar aquí ciertos cronogramas en donde yo voy indicando, planificando qué es lo que voy a hacer. Primero, de dónde voy a levantar la información. Segundo, hasta dónde voy a llegar. ¿Qué información, dónde tengo que ir a ver? ¿Cómo la voy a redactar en tiempo? ¿Sí? Un cronograma siempre hay actividades y en qué tiempo. Entonces, yo planifico esta investigación para ver hasta dónde yo quiero llegar. Luego, la recolección de los datos, ya planifiqué, ya sé a dónde irme, ya investigué, ahora sí me voy a buscar esta información al centro de salud, al Ministerio de Salud, al Hospital Isidro Ayora, a la Clínica San Agustín. ¿Dónde me voy a preguntar? A la escuelita Mater Dei, a la escuelita, ¿a dónde voy a preguntar? Entonces, ¿dónde recolecto esta información? Que es la segunda parte. Ya tengo esta información, nuevamente, miren, esta parte de aquí ya viene a ser estadística descriptiva. Paso al análisis de datos. Igualmente, nuevamente trabajo con ciertos cálculos estadísticos. Aquí se incrementan más cositas. Se trabajan con cálculos de varianza, de media, mediana, moda, chi cuadrado, de student. Todo esto lo vamos a ir trabajando ya con una estadística inferencial. Analizamos los datos, los tenemos ya en una tablita, ya los hemos trabajado. Ahora sí, vamos a ver, por cierto, acá también hablamos de cómo presentarlo y todo el asunto, ¿no? En aceptación o rechazo de hipótesis, yo luego de que analicé, investigué, tomé los registros de las 38 escuelas que hay en la ciudad de Loja, analicé, revisé, hice un cálculo, sumé, resté, tabulé, presenté, y yo digo, el 65% de los niños se vacunaron. Por lo tanto, yo acepto mi hipótesis. ¿Sí? El 65 es más del 50%, ¿no? Y si hubiera salido algo como el 22% de los estudiantes tuvieron autorización para vacunarse, entonces yo rechazo. No, se vacunaron el 50% de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a aceptar o rechazar la hipótesis en base a lo que yo estoy trabajando. Luego, conclusiones y recomendaciones, pues ya vienen. Se me ocurre que yo quería hacer esa investigación porque el Ministerio de Salud me dice que queremos corroborar si es que esta campaña funcionó para poderla repetir en un año, ¿sí? Y tener todos los niños vacunados para que no haya la proliferación de este tipo de enfermedades. Entonces yo les concluyo eso y a la final recomiendo. Para el próximo año sería necesario hacer una buena, qué sé yo, campaña de socialización a los padres porque no se vacunaron más del 20%. O en su defecto está correcto, se felicita, para llegar a un porcentaje más alto y empezamos a recomendar en base a lo que concluimos, en base a lo que encontramos el resultado. Entonces, la estadística inferencial es un poquito más allá. La descriptiva concluimos, quedamos hasta ahí. No se habla de hipótesis. Cuando ustedes hablan de hipótesis es inferencial. Cuando ustedes quieren aceptar o rechazar, cuando ustedes quieren asegurar algo, estamos hablando de estadística inferencial. No sé si por ahí tal vez está claro. En estadística descriptiva yo digo, el 20% de los estudiantes del sudamericano son casados, el 70% son solteros y el 10% que me falta, 20%, están en unión libre. Hasta ahí queda, se dice que sí que hay estas conclusiones, no queda más. En la inferencial, en cambio, se identifica, dice, si es que las personas, yo quiero identificar si es que más del 80% de los estudiantes son casados para entregar un bono. ¿Ya? En inferencial, ¿qué van a decir? Solamente son el 20%, no son más del 80%, por lo tanto, se recomienda
o se asevera que no se puede otorgar becas a este grupo de estudiantes. ¿Vamos diferenciando lo uno de lo otro, por favor? ¿Está claro? Descriptiva e inferencial. Vamos a ver si es cierto. Sí, eso sí grave, lo demás no. Listo, Para vamos a ver. estudiar. Estamos trabajando con el ejercicio de Carla. Nos comenta que en estadística descriptiva, en una escuela de 150 niños, luego de haber hecho el análisis, encuentra que 85 niños tienen desnutrición y los restantes no tienen desnutrición. Eso es estadística descriptiva. Póngale la inferencial, Carla. No sé cuál es el diferencial. A ver, Inferencial, acuérdense, empieza con una hipótesis. hipótesis. Un planteamiento que usted se hace. Y usted dice, en esta escuela, pongámosla en la escuela Patito, así se llama la escuela, no podemos soltarla. En la escuela Patito se identifica que existe desnutrición en los niños, Mm, en los niños, ¿ya? Existe desnutrición en los niños. Eso es lo que usted plantea. Esa es su hipótesis. ya, ya. Hace el análisis y mete la descriptiva que usted la puso anteriormente y dice, hay 150 niños, 85 están con desnutrición y el restante no tienen desnutrición. Por lo tanto, se identifica, hacen el cálculo, porque ya tienen ustedes el cálculo ahí, identifican que el 64% de los niños tienen desnutrición y sería 36% no tiene. Por lo tanto, sí hay desnutrición considerable en la escuelita. Afirma lo que usted inicialmente dijo, que existe desnutrición en los niños. Y luego dice, se recomienda generar charlas a los padres de familia sobre la nutrición o sobre las 3 comidas diarias. Se recomienda que en el bar de la escuelita ya no se vendan snacks, sino se venda más comida nutritiva. Se recomienda, y ahí van las recomendaciones que ustedes crean necesarias en base a lo que acabaron de investigar. ¿Sí? Por ahí Ya, también vamos aclarándolo. ya. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces, inferencial es algo mucho más grande. Yo les estoy poniendo un ejemplo muy pequeño. En la inferencial yo tengo que poner un plan, yo tengo que ver quiénes van a trabajar, qué actividades, en qué tiempo. Es mucho más grande. Prácticamente ustedes cuando trabajan con proyectos integradores, donde hacen un estudio de mercado, donde identifican qué es lo que van a vender, donde identifican tiempos en los que van a comercializar, todo eso ya estamos hablando prácticamente al momento que entregan al final un póster del resultado, eso es inferencial, porque ustedes ya están analizando, ya están presentando información, ya están afirmando y a la final, si es que eso se logra, hacer recomendaciones, estamos yéndonos más allá. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguien más, por favor, se quedó un poquito no claro? En conclusión, estadística descriptiva no presenta hipótesis, inferencial presenta hipótesis. Descriptiva e inferencial tenemos análisis de datos, tenemos representación gráfica y conclusiones. Solamente en la inferencial se recomienda. ¿Sí? En compendio, ¿no? Listo. Vamos a dejar esto por aquí y seguimos. Ahora, otro concepto más que se toma mucho en cuenta, porque habíamos dicho que la inferencial yo concluyo en base a una muestra para la población y en la descriptiva concluyo con una muestra. Hay que determinar aquí claramente qué es población y qué es muestra. Esta parte es facilita. Yo hablo de población cuando estoy haciendo el análisis de todos los datos que estoy investigando y hago una muestra cuando esta población es demasiado grande, entonces yo elijo una partecita y con esa trabajo para concluir a la población. ¿Ya? Ejemplo. Población. Habíamos hablado de los jóvenes de Cariamán.
La población vienen a ser todos los jóvenes que viven en Cariamán. Es decir, se me ocurre que hablábamos de 2.500 jóvenes, ¿ya? Esa es mi población. Para mí digo, no, muy difícil ir a preguntarle a las 2.500 estudiantes, yo necesito sacar a estos 2.500 habitantes jóvenes de tales a tales edades. Entonces yo voy a hacer una muestra. Estas muestras tienen que ser representativas. Por ejemplo, yo digo, voy a trabajar, jóvenes tengo voy a clasificarlos porque hice una investigación y digo que los jóvenes van de 13 a 21 años. Un ejemplo. Yo digo, no, los de 13 vamos a tomar en cuenta que 13 todavía no tienen permiso, entre comillas, para tomar, bla, 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 bla. Voy a trabajar con mayores de edad, de 18 a 21. Y ya sesgo un poco más el tamaño. Dice, de 18 a 21 ya no tengo 2.500, ya tengo 600. Una forma de sacar la muestra. Entonces, muestra población. Los 2.500 jóvenes de Cariamanga muestra solamente los que están entre 18 y 21 años. Ejemplo 1. Ejemplo 2, el que les hacía de las escuelitas. Yo voy a ver los niños que se han vacunado en las escuelas y voy a trabajar aquí en Loja. Digo que habían 32 escuelas. Estamos hablando de alrededor de 15.000 niños. Un ejemplo. Digo, no, yo voy a trabajar solamente con los del casco urbano. El casco urbano ya no interviene la parte de época, la parte de acá, la parte de Carigán, la parte de Sauces, solo la parte del casco centro. Y yo identifico que tengo 3 escuelas y vamos a trabajar con esos niños. Esa es una forma, ¿sí? Es decir, población van a ser las escuelitas, los niños de las escuelitas de toda la ciudad de Loja. Y la muestra van a ser los niños de las escuelitas del casco urbano. ¿Ya? Otro ejemplo más y ahí les doy vuelta para que ustedes trabajen. Ejemplo, niños con desnutrición, ¿qué más pusieron? Vamos a ver otro ejemplo. Las vacunas, no, ya no con vacunas, ya hablamos con vacunas. Vamos a ver, los estudiantes del sudamericano, otra vez los pongo los estudiantes. Yo digo que mi población son los estudiantes de enfermería. Ellos son mi población. Voy a trabajar con todos ellos. Pero yo quiero generar una muestra y digo que voy a trabajar solamente con los primeros ciclos. ¿Ya? Nuevamente, otra. La población, los estudiantes de enfermería. Muestra solamente los que son menores de 18 años. Que sí hay jóvenes que son menores de 18 años que están ya con bachillerato. ¿Ya? Otro ejemplo, población, todos los estudiantes de enfermería. Muestra los de la sección diurna, estudiantes de enfermería de la sección diurna. Más poquito. Voy al revés, muestra a población. Mi muestra, mascotas de Ecuador. Mascotas de Ecuador, esa es mi muestra. Mi población, más arriba, mascotas de América del Sur. ¿Sí? Otro ejemplo, muestra número de carros de la marca Toyota. ¿Ya? Muestra población, número de carros de todas las marcas. No solamente Toyota, Hyundai y todos los carros. No sé si vamos claros, población y muestra. Cuando ustedes escriban los ejemplos, por favor, los ejemplos tienen que estar bien detallados. Número de mascotas del Ecuador. Eso es mi muestra. Población. Número de mascotas de América del Sur. ¿Sí? No solo América del Sur o Ecuador. ¿Ya? Vamos a ver si es cierto. Grace, un ejemplo de población y muestra. A ver, población podría ser niños con
niños de 10 a 12 años con, en este caso, lo que más se da, padres separados. Ya, con padres separados. Bien así, como dice. Niños de 10 a 12 años con padres separados. Ya, eso es su población. ¿Cuál sería la muestra? ¿O esa es su muestra? Podría darse, ¿no? ¿Ya? Dígame usted, si es que esta es su muestra, deme el mismo ejemplo de población, o si esta es su población, deme un ejemplo del mismo ejercicio de muestra. A ver, Niños de 10 a 12 años con padres separados. Ese fue el ejemplo que nos puso. ¿Es muestra ajá. o población? Ellos son población, porque vamos a ver cuántos niños son. Ya, y la muestra Ujú. Y la muestra sería la cantidad de los niños que salgan con padres separados, de niños que están con los padres separados. ya, niños con padres separados, estamos diciendo lo mismo. Su población es niños de 10 a 12 años con padres separados. Y la muestra me dice niños con padres separados. Le falta el lugar, ¿no? Puede ser ya. Un Niños de 10 a porcentaje, 12 años, ya. Niños de el 10 a 12 porcentaje, años pues. con padres separados, su población. Muestra. Niños solamente de 11 años que tengan padres separados. Una muestra. O si quiero seguir trabajando, niños de 10 a 12 años con padres separados, podrían ser solamente las niñas. Solamente quiero investigar las niñas. Podríamos separarlo por género, entonces, en este caso. Podemos separar por género, Ujú. correctísimo. También puedo yo separarla por género. No necesariamente lugar, ¿sí? No necesariamente. Solamente ustedes tienen que analizar qué es un todo y qué hay partes de ese todo. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien, Grace. A ver, Karen, Un segundito. cuénteme, Karen. A ver, en población sería personas con obesidad en la ciudad de Loja Ya, y en muestra sería personas entre los rangos de 40 a 60 años con obesidad en la ciudad de Loja. ya, sí, miren. Sigue hablando de obesidad en Loja, pero aquí en cambio estratificó por las edades. Correctísimo. Hicimos por género, hicimos por edades. Yesenia, cuénteme usted un ejercicio. Ya, Inge, podría ser a ver, población, hipertensión en los adultos mayores Ya, y muestra podría ser mm, la hipertensión que se da entre los adultos de entre 65 a 80 años más o menos. ya. Asumo que los adultos mayores van mayores a 65. Suponiendo que vamos a Vilcabamba y ya tenemos viejitos longevos, ¿no? Aquí en Loja no se va a dar mucho, pero bueno, es una muestra, sí, correcto. Población, todos los adultos mayores con hipertensión y muestra solamente los que van de 65 a 80 años, ¿ya? La muestra o el espacio que yo necesito va a depender mucho de lo que quiero investigar. Otra cosa, si yo no puedo estratificarlo y digo, no, yo quiero los mismos niños de 10 a 12 años con padres separados, pero yo tengo una población de 18,000 niños y quiero investigarlos a ellos, hacerles más preguntas, entonces ahí nosotros vamos a utilizar fórmulas, ¿ya? Hay fórmulas para sacar la muestra en base a que conozco la población y que no conozco la población. Estas muestras generalmente tienen un porcentaje de error, un porcentaje de aciertos, y lo iremos viendo después ya cuando hagamos los cálculos, ¿sí? Cuando no puedo estratificarlo ni por masculinos, quiero masculinos y femeninos, quiero de esa edad, pero no puedo abarcar a todo, entonces ahí utilizo fórmulas para hacer más pequeña estos datos a investigar y poder hacer nuestras famosas encuestas, entrevistas o dependiendo de cómo se va a recolectar la información.
¿Listo? Entonces, volviendo a la diapositiva. Población, conjunto de elementos que intervienen en una investigación, ¿sí? Colección completa, dice, de todas las observaciones. Y muestres una porción representativa. Eso también hay que tener mucho cuidado. Porción o parte representativa. Es decir, se me ocurre que yo quiero trabajar con vamos a ver, una población de... Quiero investigar sobre la hipertensión en las personas, en los habitantes de Loja. Hipertensión. Y yo tomo a los niños de 6 a 10 años. ¿Qué les parece esa muestra? Siguen siendo muestra. Quiero hablar sobre la hipertensión de los habitantes de Loja y solo tomo a niños de 6 a 10 años. ¿Qué resultados encontraré ahí? Niveles bajos. Resultados Niveles bajos, ¿no es cierto? Son raras las veces que los niños tienen hipertensión. Son raras, no es que no hay. Más se da hipertensión en adultos, ¿no? En adultos mayores. Entonces, si yo quiero investigar eso y me voy a hacer una entrevista con niños, esa muestra no es representativa. Por un lado. Por otro lado, yo hago un análisis de una fórmula de muestra y de 18,000 habitantes que tengo, me dice, haz la consulta a 10. De 18,000, solamente consúltale a 10. Esas 10 personas me podrán dar una conclusión en base a esas 18,000. No. No, ¿no es cierto? Entonces, eso es representativo. Al usar las fórmulas, por ejemplo, del número de habitantes que tenemos aquí en Loja, generalmente se quedan con 350 personas. Ya es representativo porque me da una fórmula, ¿sí? Entonces, tenemos que ir investigando. Lo que yo puedo mover en esas fórmulas son los porcentajes de error, los porcentajes de aciertos, para que haya más o menos. Pero yo no puedo decir, de 18,000 tengo 10 personas a quien investigar. Ahí estamos errando al momento que yo tomo la muestra para trabajar, ¿ya? Si yo hablo de población, al hacer ciertos procesos numéricos, yo digo, lo que estoy haciendo son parámetros, y si hago análisis en base a una muestra, estos números que estoy evaluando los llamamos como estadísticos, ¿sí? Les digo, saquemos el estadístico de, por defecto estamos hablando de una muestra, y si les digo, saquemos el parámetro de, estamos hablando de una población. Aunque en las fórmulas que vamos a revisar, hay fórmulas que trabajan para muestra, para población y estándares, que no es importante, por decirlo así, si es que es muestra o si es que es población. Eso ya también lo veremos después, pero sí debemos identificarlo. ¿Ya? Luego, vamos a trabajar con este tipo de variables. Dentro de la recolección de datos o de cómo quiero yo levantar los cuestionarios, yo tengo que identificar qué tipos de variables tengo. Es decir, estábamos hablando de la hipertensión de las personas. ¿Cómo yo mido la hipertensión de una persona? ¿Cómo sé que una persona es hipertensa? Te manda la presión mismo. La presión, correcto. ¿Cuándo es hipertensa? Cuando la presión es mayor a 140. 140, ¿cierto? Ese valor, presión 140, es un número entero, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo tengo que investigar. Si yo quiero saber el estado civil de esa persona, soltero, casado, es una letra, ¿no es cierto? No son números. Si yo quiero ver el peso de una persona, dice la persona tiene 67.5 kilos, es un número decimal. Para identificar todo este tipo de variables, entonces tenemos este cuadrito. ¿Qué me dice? Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Al hablar de cualitativas, yo hablo de características, yo hablo de cualidades, como su nombre lo dice. Y al hablar de cuantitativas, cuento es números, ¿sí? Cualitativas, cuantitativas. Yo, persona, variable cualitativa es el color de mi cabello, el color de mis ojos, el estado civil, mi género,
si soy mujer, si soy varón. Eso es cualitativo. Pero ¿qué más características tengo? Tengo estatura, tengo número de ojos, tengo número de pies, tengo número de costillas, por ponerlo así. Eso es cuantitativo, ¿sí? Números. Ahora, las cualitativas se dividen en ordinales y nominales. ¿Qué significa ordinales? Que van a tener una jerarquía. Por ejemplo, al hablar de variables, si yo digo, quiero evaluar el nivel de satisfacción de un paciente cuando es atendido en emergencia. Nivel de satisfacción. Y yo le pongo satisfactorio, no, muy satisfactorio, satisfactorio y poco satisfactorio. Para mí lo más importante o tiene mayor jerarquía es el muy satisfactorio. Entonces, cuando yo hago este tipo de encuestas o preguntas, hablo de una variable cualitativa ordinal. O ponemos bueno, malo, regular. ¿Sí? Excelente, sobresaliente, bueno, regular. Esos tipos de preguntas o de información que yo necesito de una persona es ordinal, tiene jerarquía. Pero también hay otras variables que son nominales, que no tienen un orden, que no tienen jerarquía. Por ejemplo, el estado civil de una persona, soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. ¿Cuál es más importante? ¿Será más importante ser casado que soltero? No, todos tienen el mismo valor para mí. ¿Ya? Todos tienen un mismo valor, ¿no? Depende de si es que vamos a ser enamorados. Ahí sí tiene mucha importancia que sea casado, ¿no es cierto? Imposible con casados. Pero eso no estamos analizando. Analizamos el estado civil, ¿no es cierto? No tienen mayor importancia el uno del otro. Entonces estoy hablando de una variable cualitativa nominal. ¿Qué más no tiene jerarquía? Por ejemplo, las titulaciones de bachilleres. Yo quiero investigar el título de bachiller que tiene. Físico-matemático, básico común, internacional, etcétera, etcétera. No tiene jerarquía, ¿sí? Estamos hablando de un mismo. Otro ejemplo, entonces, de cualitativa nominal, sin orden. Hasta ahí, por favor. Claro las cualitativas. ¿Sí o no? Ya, listo. Buenas. Vamos al otro lado. Cuantitativas, numéricas, discretas y continuas. Cuando yo hablo de discretas, estoy hablando de números enteros o números que tienen un principio y un fin. Cuando yo hablo de cuantitativas continuas, generalmente yo hablo que tengo decimales. Cuando digo cualitativas discretas, números enteros, y cuantitativas continuas, números decimales. Vamos a ver. Ejemplo, otra vez yo. Mi peso, 71.5 kilos. 71.5 es un número decimal. Por lo tanto, mi peso es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Mi edad, 43 años. Más 3 meses, 43 años, que es una variable cuantitativa discreta. Yo, como persona, como adulto, si voy hablando de un niño, ya digo, tiene tantos días, tiene tantos meses, igualmente, son los días, meses son enteros. Yo no puedo decir, a ver, número de sillas que tengo aquí en esta oficina. Yo no digo 3.2 sillas. Es que le falta una patita. No, sigue siendo una silla. Está mal, sin la patita, pero siguen siendo las 5 sillas. ¿Sí? Cuantitativas enteras, que yo represento un valor entero, y cuantitativas continuas, que yo represento valores decimales. ¿Vamos claros ahí? Sí. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a ver si es cierto. Sigo yo preguntando. Axel, deme un ejemplo de variable cualitativa nominal, menos los que ya hemos hablado. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, Ajá. un grupo sanguíneo, podría ser. ¿Perdón? El grupo sanguíneo.
Grupo sanguíneo, correcto. ORH positivo, ORH negativo. Excelente, muy bien, Axel. Irmania, el mismo ejemplo. Cualitativa nominal. Mm, No sería tienen orden. em, de las adolescentes sería embarazadas, tal vez. Si están o no están embarazadas. Sí estoy embarazada, no estoy embarazada. ¿Ya? Ajá, La sí. respuesta, sí, no. No tienen ningún orden los dos. Es un sí o un no. Correcto, muy bien. Alexandra, una variable cuantitativa continua. Podría ser la estatura, Ya dije, eh, de lo que no hayamos hablado, estatura, peso y hablamos. tal vez la temperatura, Temperatura, sí, 36.5 grados, correcto, muy bien, gracias. Karen, una variable cuantitativa continua, nuevamente. Menos de la que ya hemos visto. A ver. Ay, no se me ocurre ninguna. No se le ocurre ninguna. Ay, sí vamos a tener problemas. La presión atmosférica. Presión atmosférica, ya, sí. Correcto, Ronnie, muchas gracias. Karen, siga pensando. Me avisa. Juan Pablo, una variable cualitativa ordinal. Una variable ordinal sería eh, en una escuela primaria de primero a sexto, ¿no? Primero, segundo. Correctísimo. Eso sí tienen importancia. Los ciclos que ustedes van siguiendo, primero, segundo, tercero, cuarto, sexto es el terminal y el primero es estamos en la parte baja. Muy bien, Juan Pablo. Correcto. María Lapo. Antes que se me duerma. Cuantitativa discreta. sería el número de alumnos o número de pacientes también. Número de pacientes, ¿sí? Correcto. ¿Sí? ¿Vamos claros entonces en esta parte? ¿Qué hemos visto entonces en resumen ahora? Estadística descriptiva, estadística inferencial, población, muestra, variables cualitativas, cuantitativas, en compendio. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Listo, vamos a dejar hasta aquí la grabación entonces.